have your Bibles, go ahead and open them up to Psalm 139. Si tienen sus Biblias, por favor, busquen en el Salmo 139. I titled this sermon, A True Relationship with God. Le hemos puesto por título a este sermón, Una verdadera relación con Dios. All of us understand that relationships are important. Nosotros todos sabemos que las relaciones son muy importantes. Throughout life, we're going to make many relationships with people. A lo largo de nuestra vida vamos a hacer muchas relaciones con muchas personas. Some close ones, Algunas van a ser relaciones cercanas and some not so close. y otras no van a ser tan cercanas. But all relationships signify meaning. Pero toda relación tiene un significado. For example, a mother's relationship to her child. Por ejemplo, la relación que una madre tiene con su hijo, It's expressed by the way she loves her child. esa relación se demuestra por la manera en que esa madre ama a su hijo. Or take another example, a soldier on the battlefield. O tomemos otro ejemplo, el soldado en el frente de batalla. When he's fighting his enemy, he must display to his enemy that he is indeed his enemy. Cuando un soldado está enfrentando a su enemigo, debe demostrar que realmente está enfrentando a su enemigo. Those are two extremes there. Esos son dos extremos de la vida. In the Christian life, En la vida del creyente y la vida cristiana, it's just as true. esto también es verdad. John captured this truth in his gospel when he stated through Jesus' words that the world would know that we are his disciples by the love that we show towards one another. Jesús capturó esta verdad en su evangelio cuando declaró a través de las palabras de Jesús que el mundo sabrá que somos discípulos de Jesús por el amor que mostramos el uno hacia el otro. In 1 John, he stated, how can we say we love God whom we haven't seen and yet cannot love our brother whom we see all the time is in need? En su primera epístola, Juan afirma, dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y sin embargo no amar a nuestro hermano que vemos y está en necesidad? So as you can see, relationships are always demonstrated by meaning. Así que como veremos, las relaciones siempre están demostradas por un significado y son muy importantes. Now think about God's relationship to the believer. Ahora, yo quiero que usted piense en la relación de Dios con los creyentes. It is one of the most profound pictures of mercy and grace. Es una de las imágenes más profundas de la misericordia y la gracia, Because we're sinners, we're rebels. porque nosotros somos pecadores, somos rebeldes. And yet God, being rich in mercy, saved us through Jesus Y Christ. sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, nos salvó a través de Jesucristo. He did this through the gospel in order that we might know him. Él lo hizo a través del evangelio para que nosotros pudiéramos conocerle a Él. God, the word says that he demonstrated his love towards us by sending his son to die for us. La Biblia es clara cuando establece que éramos enemigos de Dios y sin embargo Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo a morir por nosotros. And when we come to believe the gospel, we become adopted as his son. Y cuando nosotros venimos a creer en el evangelio, somos adoptados como hijos de Dios. This is just simply amazing. Esto, mis hermanos, es increíble. But it goes further than that. Pero esto va mucho más allá. It all started long ago in eternity past in the mind of God. Esto comenzó hace mucho tiempo atrás, en la eternidad, en la mente de Dios. And it continues in time and space from the moment of conception all the way till we hear the gospel and believe. Y esto continúa en el tiempo y el espacio, desde el momento de nuestra concepción, todo el camino hasta que oímos el evangelio y creemos en el evangelio. And it continues all the way into eternity future. Pero esto también continúa todo el camino hasta la eternidad. And today this is important to know Y hoy más que nunca esto es sumamente importante saberlo. because God's relationship to the believer is taught wrongly in most churches. Y esto es importante saberlo porque muchas veces la relación que Dios tiene con sus hijos es muy mal enseñada en muchos lugares. Some teach that you have to perform good works or do something in order to gain God's closeness and intimacy. Muchos enseñan que tú tienes que hacer buenas obras para entonces ganarte el favor de Dios y poder tener una relación íntima con Él. Or that God's relationship with us involves continuous miraculous activities. O que la relación de Dios con nosotros depende exclusivamente de las acciones milagrosas continuas. Such as hearing God's voice audibly. Como estar siempre escuchando la voz de Dios. Or some even think they can command God into doing what
whatever they want them O to. algunos llegan aún más lejos al decir que le pueden dar órdenes a Dios de cómo Él puede y tiene que hacer las cosas. Or one of the most dangerous teachings is that God is continually learning. O una de las enseñanzas mucho más peligrosas es que Dios en estos momentos todavía continúa aprendiendo cosas. Our study today will show us quite the opposite. Este estudio que vamos a ver en esta tarde nos va a enseñar todo lo contrario. In our study of Psalm 139, we will see 4 truths of what a relationship with the Lord looks like, so that you will respond with joy in the Lord and love to Him. En este estudio del Salmo 139 vamos a ver 4 verdades de lo que es una verdadera relación con el Señor para que podamos responder con alegría y gozo y amor hacia Él. But let me set up the background for you for Psalm 139. Pero yo quiero darles un poquito del contexto de este Salmo 139. It's a song for the choir director, as it says there. Es un salmo que fue escrito para el director del coro en el templo. It's written by King David. Fue escrito por el rey David. This psalm obviously is connected to the book of Psalms, the largest book in the Bible, broken up into 5 sections. Este libro forma parte de, ¿verdad?, todo el contenido del libro de los Salmos, que es un contenido grande, pero el libro de los Salmos está dividido en 5 secciones o en 5 libros. Remember, the book of Psalms records over 900 years of the nation of Israel's history. Este libro de los Salmos es un recuento de casi 900 años de la historia del pueblo de Israel. And the major theme that runs through this is simply that God is the incomparable ruler and the one who reigns with perfect righteousness over His creation. Y el tema principal de los Salmos es revelar cómo Dios es el gobernante incomparable y que Él reina con perfecta justicia sobre su creación y que es pueblo a su pacto, leal y confiable y digno de confianza para adoración de su pueblo. So that's really the major theme that runs through this psalm. And notice King David is credited with writing this psalm. Así que estos son los temas que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Y si usted se fija en este Salmo 139, al rey David se le acredita con la escritura de más de 75 salmos. David wrote 73 psalms throughout the book of Psalms. Aproximadamente unos 73 salmos David escribió. And when he writes, they're an overflow of his love for God written during some of his most difficult times in life. Y si usted se fija en el libro de los Salmos contiene algunas de las cosas más difíciles que David tuvo que enfrentar en su vida. I think it's important not just to know about the psalm, but to know more about David. Creo que es importante que sepamos cosas del Salmo, pero también que sepamos cosas acerca de David. Remember, David, in the scope of the nation of Israel's history, he was the most important person second to Moses. Recordemos que en el ámbito de la nación de Israel, David fue la persona más importante luego de Moisés. He was from the royal tribe of Judah, where all the prophecies that a great king would arise from. David era de la tribu real de Judá, donde surgieron la mayoría de las profecías relacionadas a la llegada de un gran rey que llegaría en un momento dado. He was even given one of the greatest unilateral covenants of God, which is the Davidic covenant. Incluso él fue el recipiente de uno de los grandes pactos de Dios. And this consisted of a king who would sit on his throne and rule forever, and his kingdom would have no end. Y este pacto consistía en que ese rey que vendría se sentaría en su trono para siempre y su reino no tendría fin. And remember, David was insignificant in his household, Recordemos que David era insignificante en el contexto de su familia, but to God, he was a man after his choosing. pero para Dios él era un gran hombre de acuerdo a la elección de Dios sobre su vida. And we know that David wasn't a perfect man, Y nosotros sabemos que David no era perfecto, tuvo sus situaciones, but his faith toward God is forever remembered. pero su fe y su fidelidad a Dios siempre será recordada. His faithfulness and loyalty to God, as well as God's loving kindness to David, is forever inscripturated for all believers of all time to know. La fe y la fidelidad que David mostró hacia Dios, pero también la misericordia que Dios mostró hacia David será recordada siempre. Psalm 139 is part of Book 5, or Section 5, which is a collection of psalms written by David and others. Este Salmo 139 pertenece al quinto libro de todos los salmos. And what you need to understand about this section is that it serves to remind the post-exilic Israelites to live by faith in their land.
Y este salmo específicamente, o esta parte de este quinto libro de los salmos, tienen el propósito de enseñarle al pueblo de Israel cómo Dios ha sido fiel con ellos aún luego del exilio. Porque acuérdense que ellos fueron llevados en cautiverio. and to teach them who this God is they are to worship. Pero también sirven para mostrarle y darle conocimiento al pueblo de quién es este Dios al cual ellos adoran y sirven. And so these psalms serve as reminders of God's faithfulness and loving kindness to Israel. Así que estos salmos básicamente nos ilustran la fidelidad de Dios para su pueblo. They were to look for this king who would come and rule and reign again. El pueblo de Israel se supone que estuviera a la expectativa de la llegada de un gran rey que reinaría para siempre. And so the sweet psalmist of Israel, even though he was dead by the time the Israelites read this, he was reminding them of who they were and who they to worship. Así que a pesar de todo lo que ellos habían atravesado como pueblo, Dios quería mostrarle a través de los salmos que Él había sido fiel y misericordioso con ellos. And David reminds us, even us by extension, of the same truth. Y David también nos recuerda entonces a nosotros, ¿verdad? Como recipientes secundarios de este salmo, que Dios también es fiel y misericordioso con nosotros. And so we see four truths in here, namely that God cares about your thinking, verses 1 to 6. Así que vamos a ver cuatro verdades en este bosquejo. Lo primero es que Dios se preocupa por tus pensamientos en los versículos 1 al 6. We see in verses 7 and 12 that God cares about where you are presently. También veremos que Dios se preocupa por dónde tú estás actualmente en los versículos 7 al 12. And we see in verses 13 to 18 how God cares about the totality of your life. En los versículos 13 al 18 veremos cómo Dios se preocupa por la totalidad de nuestra vida. And finally, 19 to 24, God cares about your sanctification. Y en los versículos 19 al 24 veremos que Dios se preocupa mucho por tu santificación. Let's look at this first truth here. God cares about your thinking. Veamos esta primera verdad que habla acerca de que Dios se preocupa por tus pensamientos. This is obviously true. He has searched you and he knows you on the inside. Esto es verdad porque dice que Él te ha conocido y te ha escudriñado por dentro. If you wanted to know a person thoroughly, you'd have to spend enough time with them in order to ascertain facts about them. Si tú deseas conocer a una persona íntimamente, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pasar tiempo con esa persona, ¿verdad? Para poder conocerla. Especially intimate facts that no one else could possibly know. Especialmente cuando se trata de algunos detalles muy personales que nadie conoce. But no one can know truly what is on the inside and what a person is truly thinking in absolute thoroughness. Pero uno no tiene la capacidad de saber en todo momento todos los pensamientos o situaciones que tiene una persona íntimamente. But notice what David says in verse 1 there. Pero miren lo que David dice en el versículo 1. He says, O Lord, you have searched me and known me. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. And I checked the Spanish translation to see how they translated the word searched. And they translated it as examined, I believe. Y yo busqué en la traducción en español donde traduce esa palabra de search, la traduce como examinar. It's the same thing. Es lo mismo. And notice what he says there. God has searched and known. Those two words are very important in this verse. Y miren lo que dice aquí, dice que Dios ha examinado y ha conocido. Because it speaks of an action that was completed in the past sometime. Porque estas dos palabras hablan de una acción que fue determinada en el pasado. So basically, God has known David before he even came into existence. Así que aquí podemos ver que Dios había conocido a David antes de que él llegara a la existencia. And this is true of every person, really. Y esto, mis hermanos, aplica a todo ser humano. What we call this of God's knowing is God's omniscience. Lo que nosotros sabemos acerca de este atributo de Dios es lo que se conoce como la omnisciencia de Dios. Listen to what two theologians, how they define omniscience. Miren lo que dicen dos teólogos, cómo definen la omnisciencia de Dios. A.W. Pink says, God knows everything, everything possible, everything actual. Arthur W. Pink dice, Dios lo sabe todo, todo lo posible, todo lo real, todos los eventos, todo. He knows all creatures of the past, the present, and the future. Todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. He is perfectly acquainted with every detail in the life of every being in heaven and earth and in hell. Él conoce perfectamente todos los detalles en la vida de cada ser en el cielo
en la tierra y aún en el infierno. Nothing escapes God's notice. Nada escapa el conocimiento de Dios. Nothing can be hidden from God. Nada puede ocultarse de Él. Nothing is forgotten by God. Nada es olvidado por Él. He never errs. He never changes. He never overlooks anything. Él nunca se equivoca, nunca cambia, nunca pasa por alto nada. I love how A.W. Tozer states it. It's pretty lengthy, but just listen to it. Me gusta mucho como otro autor conocido como A.W. Tozer dice acerca de esto. He says, God has never learned from anyone. Él dice, Dios nunca ha aprendido de nadie. God cannot learn. Dios no puede aprender. Could God at any time or in any manner receive into his mind knowledge that he didn't possess? Si Dios en cualquier momento o de cualquier manera recibiera algún conocimiento que Él no conocía And had not possessed from eternity, y no poseyera desde la eternidad ese conocimiento, he would be imperfect and less than himself. sería imperfecto y sería un ser inferior. To think of a God who must sit at the feet of a teacher, Pensar de un Dios que debe sentarse a los pies de un maestro, even if that teacher be an archangel or a seraph, aunque tal vez ese maestro pueda ser un arcángel o un serafín, is to think of someone other than the Most High God, maker of heaven and earth. es pensar en alguien que no es el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra. And listen to what he says here. God knows instantly and effortlessly all matter and all matters. Y él dice, Dios sabe al instante y sin esfuerzo toda materia y todas las cuestiones. All mind and every mind. Toda mente y cada mente. All spirit and all spirits. Todo espíritu y todos los espíritus. All being and every being. Todo ser y cada ser. All creaturehood and all creatures. Todos y todas las criaturas. Every plurality and all pluralities. Cada pluralidad y cada pluralidades. All law and every law. Toda ley y todas leyes. All relations, all causes. Todas las relaciones y todas las causas. All thoughts, all mysteries. Todo lo secreto, todo lo escondido, todos los misterios. All enigmas, all feeling, all desires, every unuttered secret. Todos los enigmas, todo sentimiento, todos los deseos, todo secreto escondido. All thrones and dominions and personalities, things visible and invisible. Todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles. In heaven and in earth, En el- motion, space, time, En el cielo y en la tierra, movimiento, espacio, tiempo, vida, life, death, good, evil, heaven, hell. vida, muerte, bien, mal, el cielo, el infierno. Because God knows all things perfectly, Porque Dios sabe todas estas cosas perfectamente. He knows no thing better than any other thing. Él sabe que no hay cosa mejor que cualquier otra cosa, But all things equally well. pero conoce todas esas cosas igualmente bien. He never discovers anything. He's never surprised. He's never amazed. Él nunca descubre nada, a él nada lo sorprende, He never wonders about él anything. no es sorprendido por algo, He doesn't even ask for information or ask questions. él no pregunta, él no necesita preguntar para obtener información. This is your God. Este es tu Dios, He knows it all. él lo conoce todo, He's searched you. He's known you. él te conoce, él te ha examinado, él te ha conocido. Now look at this text again here. Miremos este texto nuevamente, The word search is mentioned twice. porque la palabra búsqueda o examinar aparece en 2 ocasiones. And it's connected with the word know, which is mentioned 7 times. Y esta palabra, examinar o conocer, examinar está conectada con la palabra saber, que se menciona 7 veces en este salmo. It's these words that hold this psalm together. Estas son las palabras que sostienen a este salmo. They're like a drawstring to a bag. Son como un nudo en un hilo. They serve as bookends that hold this psalm together. Ellos sirven como tablilleros que mantienen a estos libros juntos. And the essence is to emphasize the quality of God's relationship with the believer. Y el propósito es destacar la calidad de la relación de Dios con el creyente. And notice what he says in verse 2. Y veamos lo que dice en el versículo 2. He says, you know when I sit down, Dice, tú has conocido mi sentarme, you know when I rise up, conoces mi levantarme, and you understand my thought from afar. has entendido desde lejos mis pensamientos. All these words here speak of meditation or thinking. Todas estas palabras
hablan acerca de pensamiento. In other words, God knows David's thinking. En otras palabras, Dios conoce los pensamientos de David. He knows his thought process. Él conoce cómo piensa David. This is supported by what he says, by you understand my thought from afar. Esto es apoyado por la segunda línea de este versículo que dice, tú entiendes mis pensamientos desde lejos. People are always thinking before they act. Las personas por lo general siempre están pensando antes de actuar. We normally hear people say you need to think before you act. A veces escuchamos a las personas decir, tú necesitas pensar antes de actuar. But in all reality, no one acts without thinking. Pero la realidad es que nadie actúa sin primero pensar. We may do things subconsciously, A veces podemos hacer algunas cosas inconscientes, but actions are never disconnected from the use of our brain. pero las acciones nunca se desconectan de la utilización de nuestro cerebro. And when he says, understands my thought from afar, Y cuando él está diciendo que tú conoces mis pensamientos desde lejos, he's saying there's no distance that prohibits God from knowing our thoughts. lo que está diciendo es que no hay espacio o distancia que me impida a mí conocer tus pensamientos, David. God isn't limited like humans are. Dios no tiene los límites que nosotros tenemos, mi amado hermano. He knows what we're thinking. Él conoce lo que estamos pensando. Notice what he says there. You scrutinize my path or ways, verse 3. Miren lo que dice el versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Notice what he says. You also my lying down, Dice, has conocido mi sentarme and are intimately acquainted with all my ways. What was that? Verse 3. Uh-huh. And are intimately acquainted with all my Oh, ways. y conoces todos mis caminos te son conocidos. So here again you have God. He's scrutinizing David's thoughts. Así que David nos dice aquí que Dios está escudriñando sus pensamientos. In other words, he's weighing the value of David's thinking. En otras palabras, Dios está examinando el valor de los pensamientos de David. And what scrutinize means is to winnow. Y escudriñar o examinar en este contexto significa separar. And the act of winnowing requires tossing grain in the air to allow the wind to separate the chaff from the Y grain. lo que él está expresando aquí es como el acto de aventar cuando se echa el grano en el aire. ¿Para qué? Para permitir que el viento separe la paja del trigo. And what this means is God is very interested in the choices we make. Lo que esto significa es que Dios está muy interesado en las decisiones que tomamos. He cares about our thinking. Él le preocupa mucho y está interesado en lo que pensamos. And what I believe is he wants to see if we're allowing the word of God to actually govern our lives. Y lo que él está buscando es ver si la palabra de Dios es la que está gobernando nuestros pensamientos y nuestras acciones. If we're going to make those choices that glorify him. Si nosotros vamos a tomar esas acciones que le glorifican a él. And this is what he searches, he Y scrutinizes. esto es lo que él examina, lo que él escudriña. He looks at the places we journey to. Él está interesado en los lugares a donde vamos. And of course, this speaks of the journey and the lying down speaks of the end of the day when we're resting. We're just thinking. Pero también esta expresión que él conoce nuestro sentar y nuestro levantar habla de esa relación que Dios tiene con todas nuestras acciones. Now, most of us probably don't think about God when we're lying down. Probable que muchos de nosotros no pensemos en Dios cuando estamos acostados. Most of us are worried about the cares of this world and so many other things. La mayoría de las veces cuando estamos acostados, ¿en qué estamos pensando? God cares about that too. En los afanes de la vida, en las situaciones de la vida, pero Dios nos muestra en este salmo que Él también se preocupa y tiene intención en esas cosas. He cares about that too. We could go to him with that. Él se preocupa por estas cosas y nosotros podemos ir a Él con estas situaciones. Notice the next line in 3. Miren la próxima línea en el versículo 3. He is intimately acquainted with all our ways. Dios está íntimamente familiarizado con todos nuestros caminos. Which just proves again he's interested in our thinking and the choices we make. Esto vuelve nuevamente a demostrar que Dios está interesado en nuestros pensamientos y en las decisiones que tomamos. David even goes further by stating that God even knows the very words that we're about to speak before we say them. Es bien interesante ver que David va aún más lejos, afirmando que Dios incluso sabe las palabras que están a punto de ser habladas antes de que las digamos.
Look at what verse 4 says. Miren lo que dice el versículo 4. Even before there is a word on my tongue, behold, O Lord, you know it all. Dice el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Basically, he knows what you really want to say. Básicamente, el Señor sabe lo que tú quieres realmente decir con tus palabras. You may hide it from other people, but God really knows what you want to Tú say. puedes esconder con tus palabras de otros lo que realmente tú quieres decir, pero Dios lo conoce. This is all part of our thinking. Esto forma parte de todo nuestro pensamiento y Él lo conoce todo. And God cares about that. Y a Él le importa esto. And notice here in verses 5 to 6, it results in David praising. Pero miremos el resultado de esto en los versículos 5 al 6, donde esto movió a David a la alabanza. Why does he praise him? Because God cares about you. He cares about what you're thinking. And it's a tremendous thing if you're a believer. Miren aquí lo que vemos en los versículos 5 al 6. Vemos aquí que Dios se preocupa por los pensamientos de los creyentes. Y especialmente si tú eres creyente, Él está muy preocupado por la manera en que tú piensas. And if you're a believer here today, you should take comfort in the fact that God cares about what you think. Y si tú eres creyente en esta tarde, tú debes encontrar consuelo en que Dios conoce tus pensamientos. But if you're an unbeliever here this afternoon, Ahora, si tú no eres creyente en esta tarde, this should cause you to fear. esto debe causar temor en ti. This is every reason why we cry out, repent, repent. Y esta es la razón por la cual nosotros siempre comunicamos al hombre perdido, arrepiéntete, arrepiéntete. Repent to God of unbelief. Arrepiéntete de tu incredulidad hacia el Evangelio. Because God knows your thoughts, your deeds, and that's what you're going to be judged. Your judgment is going to be based off that. Porque Él conoce tus pensamientos, conoce todo tu ser interior y tú vas a ser juzgado basado en esa realidad. But if you're a believer, it's a cause for comfort because He cares for you. Pero si tú eres creyente, esto debe traer consuelo porque Él cuida de nosotros. I think sometimes too we try to press hard to make sure He's aware of what we're going through. A veces nosotros como que ponemos un poquito de presión para que Dios sepa qué es lo que estamos pasando. But we shouldn't have to do that. Nosotros no debemos hacer eso, mis hermanos. God knows already. Él ya conoce todo lo que está pasando en nuestra vida. You just go to Him as a child would go to their father. Nosotros vamos y nos acercamos ante Él como un hijo que se acerca a su padre. Verses 5 to 6 serve as a transition to verses 7 to 12. Estos versículos 5 al 6 sirven como una transición a los versículos 7 al 12. Because he's gonna talk about the next truth. Porque en los versículos 7 al 12 Él va a hablar acerca de la otra verdad. So verses 5 to 6, one fact is certain. God knows everything. Why? Because God is always present with us. Así que en los versículos 5 al 6 podemos ver que Dios conoce nuestros pensamientos porque Él siempre está presente. Notice what he says there in verse 5. Miren lo que dice, what verse? Verse 5. Miren lo que dice en el versículo 5. You have enclosed me behind and before, Dice, detrás y delante me rodeaste and laid your hand upon me. y sobre mí pusiste tu mano. I love this verse here Este verso, me gusta mucho este versículo. because the word enclosed there means to encompass or surround. Porque aquí el salmista está diciendo que Dios los rodeó, los cubrió. The Hebrew word has the picture of a rock. En el idioma hebreo esto simboliza o significa y presenta la imagen de una piedra. And it makes me think of when God put Moses in the cleft of the rock to show him his glory. Y me lleva a ese pasaje donde vemos que Dios puso a Moisés y lo escondió en la roca mientras él manifestaba su gloria. And you see God there protecting Moses because Moses would die if he seen all of God's Así que glory. en ese pasaje vemos que Dios estaba protegiendo la vida de Moisés al esconderlo debajo de la roca porque la gloria de él se estaba manifestando y Moisés no podía soportar eso. And notice he says, you laid your hand upon me. Pero dice ahí el versículo, y sobre mí pusiste tu mano. Whenever you see laying your hand, it is an act of blessing. Cuando usted ve en las escrituras esta expresión de pusiste tu mano sobre mí, eso está hablando de una bendición especial de Dios para esa persona. You see Isaac laying the hands on Jacob, giving him the blessing. Nosotros vemos que Isaac puso sus manos sobre Jacob, dándole su bendición. You see Jacob laying the hands on
Joseph's children, giving them a blessing. Vemos que entonces Jacob puso sus manos sobre sus hijos dándole una bendición. So David knows that God's surrounding him is a blessing. Así que David está consciente que la protección de Dios y el cuidado de Dios sobre su vida es algo especial. And notice what David does in verse 6. Y miren lo que David hace en el versículo 6. He breaks out in a doxology. David estalla en una expresión de doxología. He's marveling at God's exquisite Él knowledge. está maravillado del exquisito conocimiento de Dios. And notice what he says, such knowledge is too wonderful for me. Miren lo que dice el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. It's too high. Alto, demasiado alto. I can't attain to it. No lo puedo comprender. It sounds a lot like what the Apostle Paul said in Romans 11:33. Esto suena mucho a lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 11:33. Paul is pondering on God's sovereignty and salvation. Pablo está meditando y profundizando acerca de la gloria de Dios en la salvación de los hombres. And at the end of chapter 11, verse 33, he says this. Y al final, en el capítulo 11, versículo 33 de Romanos, miren lo que él dice. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. Dice, oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. How unsearchable are his judgments and unfathomable his ways. Cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. This is your God. Este, mi amado hermano, es tu Dios. Which leads to our second truth. Not only does he care about your thinking, he cares about where you are presently. Y esto nos lleva entonces a la segunda verdad, que Dios no solamente está interesado en tus pensamientos y mis pensamientos, sino que Él se preocupa por dónde tú estás actualmente. Look what verses 7, what it says there. Miren lo que dice el versículo 7. Basically teaching us that God's Spirit is always with us. Este versículo 7 nos enseña que su espíritu siempre está con nosotros. Verse 7 says, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? Miren lo que dice David en el versículo 7. ¿Dónde puedo ir de tu espíritu? ¿A dónde puedo ir de tu presencia? The two words go and flee speak of motion. Estas dos palabras juntas están hablando de una acción de movimiento. And he's speaking hypothetical here. Y él está hablando de una manera hipotética. He's saying that if I really wanted to get away from God, is that possible? Él está diciendo, si realmente yo quisiera alejarme de Dios, ¿sería eso posible? And as you can see in the following verses, that's not the case. Y como muestra el versículo, eso es imposible. Because our relationship with God is one of blessing and intimacy, it makes sense that he cares about where we are, where we're going. Y eso es imposible porque nuestra relación con Dios es una relación de bendición e intimidad con Él, donde Él se preocupa donde estamos. God's presence reveals two things. La presencia de Dios manifiesta dos cosas. That he protects his children Que Él protege a sus hijos and it reveals his authority. y también revela su autoridad sobre sus hijos. Just imagine if, and this is an example of, or illustration, imagine if you walked into a bar and you knew Jesus was following you every time. Quiero ponerles una ilustración. Imagínese que usted entra a una barra Would you still enter that bar? y usted sabe que Jesús lo está siguiendo. Would you- ¿Usted entraría a esa barra? Would you still go in that place knowing that it's probably not fitting for a Christian? ¿Usted entraría a ese lugar aún sabiendo que ese lugar no es un lugar adecuado para un creyente? That's the authority. That's what Ese- he means by authority. Esa es la autoridad que Jesús y Dios tienen sobre los creyentes. And it's true, we don't think like that sometimes, do we? Pero muchas veces no pensamos o meditamos en eso. We think nobody's watching or nobody's caring. A veces pensamos, nadie está mirando, a nadie le importa. Well, if that's true, then you do not understand God's omnipresence. Pues entonces, si esa es la manera en que tú piensas, tú tienes un conocimiento muy deficiente de la omnisciencia de Dios. God's omnipresence means that he is everywhere equally present. La omnisciencia de Dios significa que Él está equitativamente presente en todo lugar y en todo momento. You can't separate God into parts. No puedes separar a Dios en diferentes secciones. All of God is here with us right now, just as he is 1,000 miles away from us. Dios in another está church. en estos momentos presente en su totalidad con nosotros y de esa misma manera está presente con todos sus atributos de aquí a 1000 millas de distancia. It's another comforting doctrine. Eso es otra doctrina, hermano, que debe traer consuelo a nuestras vidas.
There is two parts to his omniscience. Hay dos elementos de su omnisciencia. He's transcendent and immanent. Él es trascendente y es emanente, perdón. As you sung today about his holiness, he's transcendent, means he's separate from creation, heaven, on earth and in heaven. Así que lo que tiene que ver con la adoración y la trascendencia de Dios nos muestra que Él está a un nivel muy elevado en comparación con nosotros. But simultaneously, he's immanent, Pero a la misma vez Él es inmanente, which means he's everywhere within creation, sustaining us, caring for us, protecting us. lo que significa que Él está en todas las partes de su creación, sosteniéndolas por su poder. But he is not creation. Pero Él no es creación, He's separate from it. Él es separado de su creación. What's interesting about his doctrine is if you were to look up the sentence, I am with you, Lo interesante de esta expresión es que si tú hicieras una búsqueda en el internet de esta expresión, yo estoy con vosotros, you will find this sentence mentioned 18 times in the Old Testament into the New Testament. tú vas a encontrar que esta frase se encuentra 18 veces en el Antiguo Testamento, llegando al Nuevo Testamento. And what's fascinating about this sentence is the preposition with. Y lo interesante de esta expresión es la proposición que encontramos ahí, dice con. It's a word that God loves to use when he speaks of his presence. Es una palabra que Dios le gusta utilizar cuando Él habla de su presencia. Remember what the angel told Mary and Joseph in the Gospel of Matthew about Jesus Christ. Recordemos lo que el ángel le dijo a José y a María en el Evangelio de Mateo. Remember the name he gave them? ¿Se acuerdan del nombre que le dio a José y a María? At Christmas we sing it all the time, don't we? En Navidad lo cantamos. Emmanuel. Emmanuel. What does it mean? ¿Qué significa? God is with us. Dios con nosotros. And the book of Matthew really highlights God's omnipresence. Y el Evangelio de Mateo lo que hace es exaltar la presencia de Dios en medio de su pueblo. He says it there at the beginning of the gospel, God is with us. Dice al principio del Evangelio, dice que Dios está con nosotros. And then in Matthew 18, the church discipline chapter, God is with two or three, right? Christ is with you, two or three together. Y en Mateo 18 vemos el mismo principio cuando Jesús le enseña a sus discípulos acerca de la disciplina en la iglesia. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza? Si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí con vosotros. And after the resurrection, he summons his disciples to that mountain and he tells them, go make disciples, proclaim the gospel, and he makes one beautiful promise to them. Y luego cuando nosotros vemos ya al final de su ministerio terrenal, cuando Él va a comisionar a los discípulos para que vayan y prediquen el Evangelio en todo lugar, Él les da una última encomienda. You know what he says? I'm with you always, to the end of the age. ¿Qué es lo que dice en Mateo versículo 28, versículo 20 o 21, si no me equivoco? Dice, vayan porque yo estaré con vosotros hasta el fin, todos los días hasta el fin. This is what the whole redemptive plan of God is about. De esto se trata, mi amado hermano, todo el plan de redención. It's about God again dwelling with mankind. Muestra cómo Dios nuevamente está morando con su creación. You see it in the book of Genesis, En el libro de Génesis vemos esto. in the Garden of Eden. En el huerto del Edén, You see it in the temple or in the tabernacle. nosotros lo vemos también en el templo, en el tabernáculo. You see Jesus, he's God with us. Lo vemos con Jesús, Dios con nosotros. And then in Revelation 21, God is again dwelling with man. Y en Apocalipsis 21 vemos nuevamente cómo Dios habita con el hombre. What a comforting doctrine for us No, mis Christians. hermanos, es una doctrina maravillosa que debe traer consuelo a nuestras vidas. He is with us even outside of time and space. Pero también es importante que sepamos que Él está con nosotros incluso fuera del tiempo y del espacio. We heard about God's sovereignty. His sovereignty extends outside of time and space. Hemos hablado acerca de la santidad de Dios, de la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios se extiende fuera de tiempo y espacio. God's presence isn't limited by time or space. La presencia de Dios no está limitada por tiempo y el espacio. Again, David thinking hypothetically, listen to what he says in verse 8. Miren lo que David dice aquí pensando hipotéticamente en el versículo 8. He says, if I ascend to heaven, Dice, si subiera a los cielos, you are there. allí estás tú. If I make my bed in Sheol, Y si en el Seol hiciera mi estrado, behold, you are he there. aquí, allí tú estás. You can't get away from God. No podemos escondernos de Dios. None of us can get away from God. Ninguno de nosotros puede escondérsele a Dios. And if you're a believer here, that's a comfort to you. Y si tú eres creyente en esta tarde, esto debe traer consuelo a tu vida. But if you're an unbeliever here, Pero si no eres creyente en el Evangelio en esta that tarde, should cause you to fear. debes preocuparte.
Notice heaven is God's dwelling place. It's the place he chooses to dwell. El cielo, mis hermanos, es la morada de Dios, es el lugar donde Él ha decidido habitar. Sheol, in the Jewish mind, is the place of the dead or the grave. Ahora, el Seol, como vemos en la Escritura, en el hebreo es el lugar de los muertos, el sepulcro. David is saying nothing can separate him from God. Él está diciendo, nada puede separarlo a Él de Dios. You guys ever heard that before? ¿Alguna vez han escuchado esa expresión? Sounds familiar, doesn't it? Una muy familiar, ¿verdad? In Hebrews 4:13, the writer says, "There is no creature hidden from his sight. All things are open and laid bare to the eyes of him." El autor a los Hebreos en Hebreos 4:13 dice, y no hay criatura oculta a su vista, pero todas las cosas están abiertas y puso al descubierto a los ojos de aquel con quien tenemos que hacer. God isn't even with us outside of time and space. He's also with us inside time and space. Así que Dios no solamente está separado de nosotros en tiempo y espacio, sino que también está con nosotros en tiempo y espacio. Notice what he says in verse 9. If I was to take the wings of the dawn, if I were to dwell in the remotest part of the sea, you are there. Miren lo que dice David en el versículo 9. Si tomo las alas del alba y habitare en el extremo del mar. The implication is that God is there, even though it's not mentioned. La implicación, aunque no está ahí, está diciendo que Dios está ahí. Now, the wings of the dawn in the Jewish mind were the first sunbeams that break out early in the morning. Ahora, esta expresión de las alas de la aurora en la mente judía se está refiriendo a los primeros rayos del sol que salen temprano en la mañana. Me and my wife would like to go New Year's Eve to the beach and wait for the first sunrise. A mi esposa y a mí nos gusta ir a la playa cuando le damos la bienvenida al año, el 1 de enero, para ver el levantar del sol, ¿verdad? En el mar cuando es el primer día del año. And when that sun would rise, darkness would evaporate and that light would just Y cover. cuando ese sol empieza a iluminar y esos rayos del sol comienzan a desplegarse, toda la oscuridad se va disipando. And this is what David is thinking. He's thinking of that sunrise in the morning. Y esto es lo que David está pensando, en ese despertar, en esos primeros rayos del sol que salen por la mañana. Now those sun rays move at 186,000 miles per second. Ahora, mi amado hermano, esos rayos del sol que nosotros los vemos están viajando a una velocidad de 186,000 millas por segundo. And David is saying, if I was to just ride one of those sunbeams, perhaps I can get away from you. Y él está diciendo hipotéticamente, si yo pudiera montarme en las alas de uno de esos rayos, a lo mejor me puedo esconder de ti, Dios. He's still there. He beats him. He's there already. Aún así, no puedes. Yo sigo estando allí. And then the remotest part of the sea was the Mediterranean Sea because it was the farthest part or the most western part of Israel. Y luego él comenta acerca de este lugar en el mar Mediterráneo que es el más lejano en el cual se encontraba. So you can see David is really being exaggerating here that no matter where he was to go, God is still there. Así que David estaba aquí exagerando tal vez el lenguaje, pero él quería mostrar que no hay lugar de donde el ser humano se puede esconder de Dios. Now, isn't that a comfort to know? Eso, hermano, debe traer consolación y consuelo a nuestras vidas. Because for some reason, when we're going through some sort of trial, we tend to forget that. Porque a veces cuando estamos pasando o atravesando alguna situación difícil en la vida, ¿cuál es nuestra primera actitud? Nos olvidamos de esa realidad. God is there. Pero Dios está ahí. And he even goes further by saying that darkness can't even overcome him in verses 10 and 12. Y él va mucho más lejos en los versículos 10 al 12 para decir que aún las tinieblas, nosotros podemos ir por encima o más allá de las tinieblas. Now this darkness can refer to a literal darkness or a moral darkness. Ahora, estas tinieblas pueden representar unas tinieblas literales, pero también pueden representar unas tinieblas morales. But I also think too that this darkness is going to serve for the next verses that he's going to talk about in 13 to 16. Pero también estas tinieblas de las cuales él habla aquí en los versículos 10 al 12 sirven para poder entender lo que él va a decir en los versículos 13 en adelante. Notice what he says in verse 10 to 12. Miren lo que dice en los versículos 10 al 12. Dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
I love that. Pay attention to those verbs there. Quiero que veamos los verbos que él describe aquí. Notice what he says: will lead, will lay hold of, will lead. Yeah. Dice, allí me guiará, allí me asirá. Yeah, this is future. In essence, no matter what, he will still be there with David. Estos son términos que el salmista está utilizando en un futuro. Lo que está diciendo es que aún en el futuro allí Dios está. So they're very important. The psalmist here again is a realist. I mean, he's telling you that he goes through some really difficult times in life. Ahora, el salmista aquí está expresando una realidad en su vida. Él está consciente que él ha atravesado y que también los creyentes atraviesan por momentos difíciles en su vida. He's saying that if darkness were to somehow hide him from God, Él está diciendo que si hubiera alguna forma en que las tinieblas pudieran esconderlo de Dios, he's saying if there was something that could just separate him from God, si hay algo que realmente pudiera separarlo a él de Dios, it's impossible. es imposible. So when we think of God, and notice the light there, I love that because it's that light, his light, God's light, his glory, that evaporates all that darkness. Así que me gusta el lenguaje que utiliza aquí David, porque esta luz a la cual se está refiriendo es la luz de su gloria que disipa las tinieblas. And God's light also speaks of his moral perfection. Pero también esta luz de Dios habla de su perfección moral. 1 John 1:5 speaks of God being light. There's no darkness in him at all. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 habla de este aspecto de que en Dios no hay tinieblas. And that verse 7, if we were to walk in light, we have fellowship with the God. Why? Because he is light. Y en el versículo 7 de Primera de Juan capítulo 1 dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión el uno con otro y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Now he's going to give you an example of darkness here in verses 13 18, which leads to our third truth. God cares about the totality of your life. Ahora en los versículos 13 al 18 vamos a ver otro elemento importante y es que Dios se preocupa por la totalidad de nuestras vidas. Notice what he says there. Miremos lo que Él dice aquí. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Now think about that. God cares about the totality of your life, that he was the one who created you inside Así your que mother's womb. imagínate cuánto Dios está preocupado por la totalidad de tu vida, que Él fue el que te formó en el vientre de tu madre. And this is where David could be speaking of this darkness in the mother's womb where it's dark. Y Él está hablando, ¿verdad?, de esas tinieblas que se encuentran en el vientre de la madre, pero aún ahí Dios está. And there is God Ahí está Dios. creating David. Ahí está Dios creando a David. Of course, this is an event that's completed in the past as well, Ahora, esto es un evento que también sucedió en la eternidad pasada and it's with continuing results. y es algo que tiene un resultado continuo. Now, you guys answer the question about God's providence. Ahora, ustedes contestaron esta pregunta de la providencia de Dios. This is part of his providence. Esto es parte de su providencia. Don't translate that because I wasn't able to translate. Okay. It's too complicated. Yeah, no problem. God, in his providence, created each one of us Dios en su providencia nos ha creado a cada uno de nosotros as a special masterpiece to bring glory to him. como una pieza especial para traer gloria a su nombre. Stephen Charnock defines providence as God governing by his presence what he made by his power. Stephen Charnock describe este aspecto de que Dios a través de su providencia muestra su poder. So you can see there, God was intimate and involved in creating you and forming you. Así que nosotros podemos ver que Dios está muy activamente en el proceso de creación de cada uno de nosotros. This just shows that humans have value because they're made in God's image. Y esto muestra, mis hermanos, que los seres humanos tienen valor porque están hechos a su imagen. Today, of course, in the world, that's not really true, is it? Ahora, estamos viviendo en un mundo donde esta verdad no es así. The world has a very low view of man. El mundo tiene una visión muy baja del ser humano. But the Bible teaches that we should have a high view of man. Pero las escrituras nos enseñan que nosotros debemos tener un alto concepto de Dios. And God cares about each one of us, whether you're a believer or unbeliever. Y que Dios tiene cuidado de tu vida, así seas creyente o no seas creyente. God isn't just involved in
creating you, but he's also involved in ordaining every part of your life throughout the rest Dios of no your life. solamente está activo en el proceso de tu creación como ser humano, sino que también está envuelto en todos los procesos y situaciones de tu vida. Look what he says in verse 16 there. Miren lo que dice en el versículo 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. This is a past event. Esto es un evento que sucedió en el pasado, en la eternidad. This is something that God has already done in eternity past. Esto es algo que Dios ya ha hecho en la eternidad pasada. Your days, Tus días, your life tu vida is already figured out. ya fue descifrada por Dios. There's no accidents. No hay accidentes, There's no oops. no hay momentos de, ¿qué pasó aquí? There's none of that. There's no coincidences. No hay none of that. coincidencias, no hay ninguna de esas cosas. God has already laid your entire life out. Ya Él ha desplegado toda tu vida de principio a fin. So when things happen in our life, Así que cuando cosas suceden en nuestra vida, should we not embrace them? nosotros no deberíamos aceptarlas. If they're there to build our faith in Him, Si están ahí para que de alguna manera traigan madurez y crecimiento a nuestra fe. He knows the beginning and the end of your life. Él conoce el principio y el final de tu vida y mi vida. He knows how you're going to die. Él sabe cómo tú vas a morir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor. God knows it all. Él lo sabe todo. And of course, as you know, there's books that are written. Y como usted sabe, hay libros que se han escrito. Of course, in God's providence, He carries out our life using secondary causes. Pero vemos entonces, hermano, que Dios a través de la providencia, Él guía nuestras vidas utilizando causas secundarias. Now, we're still responsible for our own choices. Ahora, nosotros aún seguimos siendo responsables por nuestras acciones. And we will be held accountable for our own Y choices. nosotros seremos juzgados por nuestras acciones. And this is what sends people to hell. Y esto es lo que envía a personas al infierno. Well, praise the Lord, He shows us mercy, Pero gracias a Dios que Él mostró misericordia para con nosotros. and He teaches us about our Lord and Savior Y Él nos Christ. enseña acerca de su Hijo Jesucristo. Well, Paul said the same truth in Romans 8:28 and 30. El apóstol Pablo confirma esta verdad en Romanos 8, versículos 28 al 30. Notice what he says there. Y miren lo que dice aquí. Dice, y sabemos que Dios causa todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. And he says the same thing essentially in Ephesians chapter 2, verse 10. Y Él confirma esta verdad también en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios había preparado de antemano para que caminásemos en ellas. You are not an accident. Tú no eres un accidente. You are very precious in the sight of God. Tú eres muy estimado y precioso ante los ojos de And Dios. He loves you and He cares for Y you. Él te ama y te cuida. And He provided you the greatest gift, Y Él te proveyó el mejor y el mayor regalo, our Lord Jesus Christ. in nuestro relationship Señor with Him. Jesucristo. And notice what look at verse 17 and 18. Miren lo que dice los versículos 17 al 18. This is a result for worship and praise. Esto debe llevarnos a la adoración y a la alabanza. Listen to what David says. Miren lo que dice ahí en el versículo 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. I think of that last part where he says, when I'm awake and I'm still with you. Yo pienso en esa parte que dice, cuando despierto y aún estoy contigo. David is speaking of heaven. El Señor está hablando del reino de los cielos. If you're a believer here today, Si tú eres creyente en esta tarde, the moment you close your en el eyes momento en que tú cierres tus ojos en and esta take your vida last breath, y des tu último suspiro, it'll be the Lord Jesus Christ you will see. será el Señor Jesucristo a quien tú verás. The Bible says, absent from the body, what? Present with the Lord. Dice la palabra de Dios, ausente en el cuerpo, pero presente delante de Él. Isn't this a cause for worship?
Esto no debe llevarnos a nosotros a la Do you adoración. see your God? ¿Puedes ver a Dios en esto? We praise the living God because of who He is. Nosotros alabamos al Dios viviente debido a quién es Él. You know, most people brag about faith. Muchas personas fanfarronean de su fe They just say, I have faith. y dicen yo tengo fe. But remember, faith has an object. Pero es bien importante que tenemos que la fe tiene un objeto And this object is where our faith is placed in. y es el objeto de esa fe en quien nosotros ponemos nuestra fe. We brag about who our faith is in and what He can do. Nosotros podemos gloriarnos en el objeto de nuestra fe y en lo que Él puede hacer. Faith isn't about what you do. Faith is about what God can do and what He has already done. La fe bíblica no se trata acerca de lo que tú puedes hacer, se trata acerca de lo que Él ha hecho. We know the solas, Y right? nosotros conocemos, ¿verdad? Las 5 solas. It's faith alone Es fe sola, because it's apart from works. porque está apartada de las buenas obras. But that faith is in Christ Pero alone. esa fe está en Cristo solamente. And so this is what makes this psalm so beautiful. Esto es lo que hace que este salmo sea tan hermoso. This is David's faith alive in God. Esta es la fe de David viva en Dios. He is fully aware of God working in his Él life. está totalmente consciente de la obra de Dios en su vida. And David's faith is magnified Y la- by God's infinite knowledge, present power, and holiness. La fe de Dios, perdón, la fe de David es magnificada por la santidad, presencia, poder y conocimiento infinito de Dios. This leads us to our last truth. Y esto nos lleva a nuestra última verdad. Verses 19 to 24, God cares about your sanctification. Versículos 19 al 24 nos muestra que Dios se preocupa por tu y mi santificación. It only makes sense that if he knows what you're thinking, He knows where you are, Solamente hace sentido que si Él ya conoce tus pensamientos y sabe tu camino, He knows all about your life from beginning to end, Él conoce todo tu camino desde el principio hasta el final, then it only makes sense that you know this truth. You should live by that very truth. pero es importante que tú entiendas esa realidad y que vivas de acuerdo a esa realidad. This is what helps us live holy lives. Esto es lo que nos ayuda a nosotros vivir vidas piadosas. Notice this section here, Miren lo que dice esta sección, verses 19 to 22. versículos 19 al 22. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Aleluya. Now that's a very strong language. Ahora, esto es un lenguaje muy fuerte. And what this shows here that David was going through some sort of difficulty. Ahora, lo que estos versículos están mostrando aquí es que David estaba experimentando un momento muy difícil en su vida. It was very evil. Fue un momento muy malévolo, muy diabólico. And it shows here that God doesn't remove the evil around us. Pero también muestra que Dios no le quitó esas situaciones diabólicas o complicadas a la vida de David. God keeps this around us to further causing us to depend on Him and trust in Him. A veces Dios mantiene esas situaciones alrededor de nuestras vidas para aumentar nuestra confianza en Él. He uses the wicked to strengthen our faith. A veces Dios usa a los impíos y a los malvados para fortalecer nuestra fe. He uses the wicked to conform us to the image of His Son. Y a veces Él también utiliza a los impíos y a los malvados para santificar nuestra vida. Now we have to understand that David, what he's asking here. Nosotros tenemos que entender qué es lo que David está pidiendo aquí. Remember, David was a king. Recordemos que David era un rey. David represented God. David representaba de una manera a Dios en el pueblo. David shepherded the nation of Israel. David pastoreaba al pueblo de Israel. And so whatever he did, it was always a representation of God. Así que todo lo que David hiciera, bueno, obviamente, era una representación de Dios para el pueblo. It's clear here he's asking for justice. Y es bien claro aquí lo que David está pidiendo. Él está pidiendo justicia. Notice who he's asking to take care of this problem. Pero miren a quién él le está pidiendo que se encargue de este problema. He's not taking it upon his own self to deal with this problem. Él no se está atribuyendo a sí mismo la autoridad para deshacerse de esta realidad.
He's entrusting his problem to the true judge. Él le está encomendando este problema al verdadero juez. He's entrusting it to God himself. Él le está dando este problema a Dios mismo. Because God alone is the true judge. Porque Dios mismo es el juez supremo. And he judges fairly. Y él juzga justamente. And David knows that. Y David conoce esto. And David hates evil just as much as God Y does. David odia la maldad de la misma manera en que Dios odia la maldad. This kind of prayer we call imprecatory. Este tipo de oraciones es lo que se conoce como oraciones imprecatorias. It's also in the New Testament as well. También las encontramos en algunos lugares en el Nuevo Testamento. Jesus actually commanded the disciples that whatever town they went to, and if that town rejected the gospel, they were to wipe the dust off their feet. Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos, cuando ustedes vayan a una ciudad a predicar y no los reciben, límpiense el polvo de sus pies como señal de juicio sobre esa gente. This was a sign of judgment. Esto era una señal de juicio, But they're leaving the judgment to God. pero ellos le están dejando el juicio a Dios. Notice David is not taking an army trying to fight these people. Pero fíjense que David no está ensamblando su ejército para, ¿verdad?, pelear a sus enemigos. He's believing what Paul did. Vengeance belongs to the Él Lord. está creyendo en lo que el apóstol Pablo decía en una ocasión: la venganza es del Señor. This is the true heart of a believer. Este es el verdadero corazón del creyente. We look forward to the day when evil is eradicated. Nosotros esperamos el día cuando la maldad sea totalmente erradicada y destruida. In Revelation 6:10, En Apocalipsis 6:10 the martyrs are under the altar and they're crying this out. dice que los mártires están bajo el altar y están gritando esto. Dice: ¿cuánto tiempo, oh Señor santo y verdadero, has de abstenerte de juzgar y vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? They're asking for judgment. Están pidiendo por juicio. Remember, vengeance belongs to the Lord. Pero recordemos, mis hermanos, que la venganza es del Señor. Jesus teaches us to pray for our enemies. Jesús nos enseña en Mateo 5:44 a orar por nuestros enemigos. And we proclaim the gospel to those people who hate us. Y nosotros le proclamamos el evangelio aún a aquellos que nos aborrecen. And we're to love our Y se enemies. supone que amemos a nuestros enemigos. We don't wish evil on our enemies Que at no, all. no deseemos el mal para nuestros enemigos. But we leave that judgment for Y God. nosotros le dejamos ese juicio en las manos de Dios. As a matter of fact, if you pray the Lord's Prayer, you're actually praying for that. De hecho, si tú estás orando la oración que encontramos en Mateo capítulo 6, al Padre Nuestro, tú estás orando por esta realidad. When you ask for your kingdom come, Cuando nosotros pedimos, venga tu reino, oh Dios, well, the Bible teaches us exactly what happens when when God's kingdom comes. la palabra de Dios nos enseña claramente qué es lo que sucederá cuando Jesús venga en su reino. Because Christ is going to destroy all his enemies. Porque Jesús va a destruir a todos sus enemigos. And this is what we look forward to. We look forward to that day when righteousness reigns Y esto es lo que nosotros deseamos como creyentes, el día donde la justicia reine. and there's no sin, no Y evil, no habrá pecado, no habrá maldad, no Satan, no habrá Satanás. no anything that's there that hinders you from worshiping God. Nada de esas cosas que impiden el que nosotros adoremos confiadamente y tranquilamente a nuestro Salvador. Now here's the other thing that God delights in terms of our sanctification. Pero también hay un último elemento de algo en lo cual Dios se deleita en nuestras vidas. In verses 23 to 24, notice what he says Y there. eso está en los versículos 23 al 24. Miren lo que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Now, when's the last time you asked God to do that? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que nosotros le pedimos al Señor esto? And if you haven't, why not? Y si no lo has hecho, ¿por qué no? What are you afraid of? ¿De qué tienes miedo? Look at these requests, these petitions that David is making. Miren estos pedidos que David está haciendo aquí. He desires his heart to be searched. Él dice que él desea que su corazón sea examinado. God delights in this. Él se deleita cuando nosotros oramos así. God loves it that we're constantly trying to purify ourselves. Él ama cuando nosotros tenemos ese deseo de ser purificados cada día más y más.
Now, he already said that in verse 1, God searched him and known him. Ahora, en el versículo 1 nosotros vimos que David decía, Él me ha examinado y me ha conocido. But now he's asking to continually be searched. Pero Él ahora está pidiendo que Dios continúe examinándolo y conociéndolo. The word try there means to test. La palabra ahí, intentar, está hablando de examinar. And in hurtful way shouldn't be translated hurtful way. It should be evil way. What was that again? The evil way. There, see if there be any evil way in me instead of Oh, hurtful. y este examinar que David le está pidiendo es para que él examine si hay algún camino de perversidad en su vida. David wants a pure relationship with his God. David quiere una relación pura con su Dios. This is really the heart of a mature believer. Esto, mis hermanos, es el corazón maduro de un creyente. David is inviting God to search him even more. David está invitando a Dios a que continúe escudriñándolo más y más. David doesn't trust in himself. Él no pone la confianza en sí mismo. David knows that the real enemy is himself. David sabe que el verdadero enemigo, ¿sabe dónde se encuentra? Dentro de él mismo. David knows that sin is a pervasive thing that we cannot even see it all ourselves. David sabe que el pecado es una cosa tan penetrante que incluso a veces nosotros mismos no podemos detectarlo o verlo. David knows that sin clings to our thoughts, our words, our Él deeds. sabe que el pecado se aferra a cada pensamiento, a nuestras palabras, a nuestras obras. David is transparent before God. Y David está siendo transparente delante de Dios. Very, very powerful. Muy poderoso, mis hermanos. You know, if we really understood ourselves the way God understood us, we probably would run. Si nosotros realmente entendiéramos cómo realmente Dios nos conoce y nos ve, nosotros saldríamos corriendo. Just think about if on the screen right now your thoughts were being posted on it. Imagínate si ahora mismo tus pensamientos y mis pensamientos salieran en esa pantalla. And David here is really almost confessing to God. Y David está aquí confesando sus pensamientos. It's a pervasive thing. Let me just read these couple passages to you. Quiero leerle ya para terminar unos pasajes bíblicos. Paul echoes the same truth in 1 Thessalonians 2:4. El apóstol Pablo confirma esta realidad en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Notice what he says there. Miren lo que dice aquí. Dice, pero así como hemos sido aprobados por Dios para ser confiados con el evangelio, así hablamos, no como los hombres que quieren agradar a hombres, sino Dios que examina nuestros corazones. Paul understood this too as well. Pablo entendía esta realidad. God is the one who examines the heart. Dios es el que conoce el corazón del hombre. And what Paul wanted here was a clear conscience. Y lo que Pablo deseaba era una conciencia limpia. I think David wants the same thing, a clear Pero yo conscience. creo que David también quiere lo mismo, una conciencia limpia. He doesn't want to be ridden with guilt of sin. Él no quiere tener esa carga y esa culpa constante del pecado en su vida. And so he says, lead me in the everlasting way. Por eso él dice, guíame en el camino eterno. I love that picture there. Yo amo ese cuadro que él está presentando aquí. You know, my daughter comes into my office all the time, uninterrupted. Yo tengo una bebé que cuando estoy en la oficina de mi casa, ella siempre entra sin pedir permiso. She doesn't knock, she just barges straight through the Ella no door. toca la puerta, ella simplemente entra. Now, at that moment, I can say, what are you doing? Why are you doing En this? ese momento yo puedo detener y decirle, ¿por qué tú estás haciendo eso? But instead, I take that opportunity Pero sin embargo, yo utilizo esa ocasión to love her and teach her that I am always there for her. para amarla y demostrarle que yo siempre estoy ahí para ella. And that's the picture there of leading. Y ese es el cuadro que el salmista está expresando aquí. Y guíame en el camino eterno. It's the father leading the child's hand. Es el padre guiando a su hijo por la mano. And notice where he's taking him. Y miren hacia dónde él lo lleva. It's the everlasting way. Al camino eterno. It's heaven. It's a relationship with God. Es al reino de los cielos, a una relación con Dios.
And this proves that nothing can separate us from the love of Y God. esto confirma, mi amado hermano y amigo, en esta tarde que no hay nada que pueda separarnos de su amor. Haven't we heard this before? ¿No hemos escuchado esto anteriormente? Romans chapter 8, verses 38, 39. En Romanos 8, versículos 38 al 39. What does Paul say? ¿Qué es lo que Pablo dice aquí? Dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. My brothers and sisters, Mis hermanos y mis hermanas en esta tarde, do not fail to trust God. no fallen en confiar en el Señor. Instead, go to Him with childlike faith. Al contrario, vayamos hacia Él como la confianza que tiene un niño. Bow with me in a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, we thank you Padre, te damos gracias because of what we learned in your word. por lo que podemos aprender en tu palabra. You've taught us just how close you are to us. Tú nos has enseñado cuán cercano tú estás a nosotros. You've taught us that you know us in and out. Tú nos has enseñado que tú nos conoces por dentro y por fuera. And all this reveals that you deeply care and love us. Y esto muestra que tú realmente te importa y tienes cuidado de nuestras vidas. Lord, let this be reflected in all our lives. Padre, que esto sea reflejado en todos los aspectos de nuestra vida. Lord, may you search us the same way you searched David. Que tú nos puedas examinar así como examinabas la vida de David. And may the rest of this week we bring glory to you. Y que el resto de esta semana traigamos gloria a tu nombre. We ask it all in the name of our Lord Jesus Te Christ. pedimos todo esto en el nombre de tu amado Jesús. Amen. Amén.